Gracias por continuar en la emisión de 1 a 3 en La Octava Noticias. Vamos a nuestra sección de medio invitado. Hoy es NTR Guadalajara. Agradecemos muchísimo la comunicación de Wendy Selene Pérez, una gran reportera con muchísima experiencia, con una gran sensibilidad para los temas sociales. Y hoy nos presenta una nota, un texto que escribió titulado Menores desaparecidos, cifras que no tenemos. Wendy, bienvenida y gracias por la comunicación. Hola, ¿qué tal, Luisa? Muchísimas gracias a ti por invitarme, por abrir el espacio para este tema y también la ventana de los diarios locales, ¿no? Al contrario, bienvenida, gracias a ti por compartir esta información que investigaste, que estás publicando. ¿Nos quieres hacer tú la denuncia, el recuento de esto que descubriste sobre los menores de edad, la falla que tenemos para poder darle seguimiento a las alertas Amber y, por supuesto, a las denuncias de desaparecidos? Sí, te cuento, el tema de desaparecidos, yo ya he venido haciendo una documentación, mi tesis de maestría es sobre fosas clandestinas, es un registro nacional desde los años 60 hasta la fecha sobre fosas clandestinas en el país, fosa por fosa, con los domicilios, las coordenadas en los casos que los hay, las edades, los géneros, y siempre me ha llamado desde ese tiempo que hice y entregué la tesis, me ha llamado mucho la atención el caso de los menores, de los niños y las niñas y los adolescentes. Después de que fue desaparecida la niña Fátima, antes de que llegara el coronavirus al continente, empecé a buscar qué pasaba con las alertas Amber, cómo podíamos tener un registro, si estaba sucediendo lo mismo que a nivel nacional pasa con los datos de desaparecidos que dejaron, ahora sí que desaparecieron desde hace 2 años, de los registros públicos y desglosados en bases de datos que hacía el Secretariado Ejecutivo, te acordarás. Y desde abril de 2018 no se hace. Entonces quería ver qué sucedía con las alertas Amber, que son estas herramientas que utiliza México desde 2012 para agilizar la búsqueda de niños que están en riesgo inminente, ¿no? Y que peligra su vida. Entonces me puse a revisar, me di cuenta que no teníamos los datos, me metí a la página de Estados Unidos, ahí tiene todo desglosado porque es un programa que inició en Estados Unidos y no tienen absolutamente nada de estadísticas. Empecé a buscar, pedí entrevista con en la Procuraduría. La Procuraduría, después de algunas semanas, me dio entrevista con la representante de la Coordinación Nacional de la Alerta Amber, que se llama Blanca Margarita Niebla, que es la subdelegada sustantiva de FEBINTRA, que es la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, y además hay 32 entidades del país. Lo que me dijo Niebla es que entre mayo de 2012, que inició la alerta Amber, hasta el 29 de febrero de este año, solo había participado la Fiscalía General de la República en 1,182 búsquedas, pero solo es cuando los estados se lo solicitan, cuando las alertas Amber se expanden, que va de estado a estado y que se necesita una coordinación nacional. Pero hay una serie de alertas que quedan sin ser, digamos, que no la sabemos, no conocemos ese dato, ni sabemos cuál es esa estadística, ni qué sucedió con estos niños, niñas y adolescentes, si los encontraron o no, si los encontraron con vida o no, y después no se le da seguimiento. Entonces, imagínate, son 32 estados, entidades del país de las que no sabemos absolutamente nada, porque esta es la mínima parte, ¿no?, que es donde participa la Fiscalía General de la República. Ahora, ahí ahí hay un detalle también como que muy asombroso y la verdad lamentable, porque mientras Niebla me daba un dato en entrevista, yo lo pedí por transparencia, y en transparencia la misma Coordinación Nacional me responde que efectivamente sí fueron 1,182 búsquedas en las que participó solo la Fiscalía, pero que solo habían encontrado 315 menores en ese tiempo. En cambio, la funcionaria Blanca Margarita Niebla, la subdelegada sustantiva de FEBINTRA, me dijo que habían encontrado 778 menores.
ahí hay un desfase tremendo de información, o sea, es una contradicción. Yo no sé si la funcionaria se equivocó y en realidad dio el número de los menores que no habían encontrado. De cualquier manera, Niebla decía que se trataba de 551 mujeres, solo de 778, 551 mujeres y 227 hombres. Este dato también es revelador porque en general la mayoría de las personas desaparecidas de los pocos registros que tenemos y de los registros desglosados que había hasta 2018 eran más hombres desaparecidos que mujeres, y el mismo patrón es para fosas. En fosas clandestinas se han exhumado mucho más cuerpos de hombres que cuerpos de mujeres, pero en este caso de menores no, son más niñas, ¿no? Sí, todo esto que dices, Wendy, es parte de un problema que se ha denunciado una y otra vez en nuestro país, que es la falta de sistematización de la información, de los datos, de las denuncias, para entonces de forma transparente saber cuáles son los focos rojos y crear políticas públicas específicas. Ya lo dices tú, no es lo mismo una política para prevenir que le pasen cosas a las niñas, niños y adolescentes, que a las mujeres, que a los hombres, que a las poblaciones rurales, que a las urbanas. Es decir, una base de datos como la que tú dices existe en otros países y que nos hace falta, también evita que se creen políticas y que se ataque de forma precisa, certera, el problema. Claro, es urgente y se necesita. Lo dices tú tal cual, y aparte has cubierto también muchísimo este tema desde hace años, ¿no? Directamente con gente del Estado de México, por ejemplo, que es el estado donde la Procuraduría, al menos sabemos que la Procuraduría ha extendido las alertas Amber en dos estados, sobre todo para dos entidades, sobre todo que son el Estado de México y la Ciudad de México. Ahí es donde se concentra el mayor número de menores desaparecidos. En cuanto a lo que podemos saber hasta ahora, que ese solo es un punto en el mapa y no está completo, al igual que los datos generales de desaparecidos y personas no localizadas, que depende de la Comisión Nacional de Búsqueda, ¿no? El dato. Wendy Selene Pérez, muchísimas gracias por compartirnos parte de tu texto, de tus investigaciones, de estos años que tienes como reportera. ¿Dónde más te leemos? ¿En qué cuenta te seguimos? ¿Cómo podemos ver más de tu trabajo? @Wendy Selene es Twitter, y yo espero que la tesis pronto pueda estar publicada en la universidad porque se han tardado mucho en publicarla. Me imagino que después por lo del coronavirus y tal, también se vinieron demorando el trabajo en las universidades, una universidad argentina. Entonces yo espero que pronto pueda estar pública, pero si a alguien le interesa me puede seguir en mi Twitter, me manda un mensaje directo, los tengo abiertos y yo con gusto les comparto el PDF. Te agradecemos mucho, Wendy, por tu generosidad. Un fuerte abrazo hasta allá. Un abrazo. Muchísimas gracias para ti y tu bonito auditorio, Luisa.